Ok. Ahí está. Ok, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar el archivo del buscar V que lo hemos empezado la semana pasada. Entonces ahí vamos abriendo de una vez el archivo del buscar V que lo hemos empezado la semana pasada. Yo voy a ir aquí abriendo el archivo de paso. Y también de paso ya revisé todos los exámenes. Ahora les coloco la solución para que la puedan ver y puedan comprobar si en caso de que hayan tenido algún error, cómo era que quedaba la fórmula en este caso. Pues voy a compartir mi pantalla. Que ella se debería estar viendo. Que era donde habíamos quedado en el buscar V. Si mal no recuerdo. Sí, porque el siguiente está. Exacto. Habíamos quedado aquí en el buscar V. Voy a ir buscando la lupa. Aquí está la lupa, ya la tengo por aquí. Entonces, ya que estamos en el buscar V, vamos a ir a el segundo ejercicio. Que básicamente aquí, este ejercicio, tenemos esta tabla que la tabla lo que tiene son notas de los estudiantes que asisten a un curso de una institución X y un curso X. Entonces aquí tenemos las notas y lo que queremos hacer es esta caja que ya está aquí prácticamente hecha para poder mostrarle a cada estudiante cuál fue la nota que se ganó sin que pueda ver la nota de los otros. En este caso esto tendría un poco más de sentido si estuviera en una hoja aparte. Si por ejemplo que estuviera la tabla en una hoja con los datos y esto en una hoja diferente. Bueno, en este caso lo tenemos aquí en la misma hoja. Y lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir siguiendo las instrucciones. Estamos en el archivo de buscar V. Y aquí nos dice primero que elaboremos una lista validada. Aquí dice G15, en este caso era G14, aquí me brinqué un número, perdón. En esta celda, la que está de color azul, que contenga el número de carnet de los estudiantes. Entonces vamos a hacer primero la lista validada. Para eso vamos a posicionarnos en la celda, en este caso en la celda de color azul. Y vamos a ir a la pestaña de datos. Vamos a la pestaña de datos. Y en la pestaña de datos vamos a ir al grupo de herramientas de datos. Entonces vamos al grupo de herramientas de datos. Y aquí vamos a elegir la opción que se llama validación de datos. Es de que tiene un check. Elegimos esa opción, que es la de validación de datos. Entonces debería aparecernos este menú. Entonces debería aparecernos este menú. Y aquí en este menú lo que vamos a hacer es que vamos aquí en esta parte de permitir, vemos que dice cualquier valor. Esto vamos a cambiarlo. Hacemos clic aquí donde está la flecha para desplegar. Y aquí vamos a elegir la opción de lista. Aquí donde dice cualquier valor, hacemos clic en la flecha y elegimos la opción de lista. Luego esta lista, para esta lista ocupamos el origen. Para esta lista nos va a pedir un origen que es donde están los datos que pueden ir en la lista. En este caso, un momento para... Ahora sí. En este caso vamos a volver, ahora sí. El origen, nos colocamos dentro del origen y vamos a seleccionar todos los carnet que tenemos aquí. En este caso, si seleccionamos todos los carnet. Y aquí ya podemos ver que ya tenemos el origen. Entonces aquí ya tenemos nuestro origen. Y ahora ya nada más sería cuestión de hacer clic en aceptar. Y ahora sí, hacemos otra vez clic en la celda donde hicimos la lista validada. Vamos a ver. Aquí está, ahora sí. Vemos que nos apareció este botón que parece un botón de filtro. Si hacemos clic en el botón, él me despliega una lista con las posibles opciones que puedo colocar aquí.
Esto lo que sirve principalmente es para evitar que las personas coloquen datos que no corresponden a la celda. Si por ejemplo, si ustedes tratan de escribir aquí hola, vamos a ver que no los va a dejar. Como ven, me va a decir que no coincide con las restricciones de validación de datos. Entonces, con esto lo que evitamos es que las personas escriban cosas que no corresponden a esa celda. Y así nos evitamos que nos puedan arruinar futuras fórmulas también. Entonces aquí elegimos un código cualquiera. Y ya tendríamos esa parte de la lista validada. ¿Hasta aquí vamos bien con esta primera parte? Profe, perdón, ¿podría repetir? Es que yo me quedé botada, no encontraba el de validación de datos. Ok, no hay problema. Entonces, para hacer la validación de datos, vamos a ir a la pestaña de datos. Y, ay, perdón, ya vi qué fue lo que hice. Vamos a dejar esto aquí otra vez. Vamos a ver que ya toqué algo aquí, entonces. Ahora sí. Ahora sí, ya está como estaba antes. Vamos a ir a la pestaña de datos. Y vamos a ir al grupo que se llama herramientas de datos. Que está aquí yendo hacia la derecha. Entonces en el grupo de herramientas de datos hacemos clic. Y nos va a aparecer estas opciones. Vamos a buscar una opción que tiene un check. Que se llama validación de datos. Entonces hacemos clic en esta opción. Y nos aparece este menú. Que es el menú de validación de datos. Aquí luego lo que hicimos fue, esto estaba en cualquier valor antes. Entonces nada más venimos y le dimos clic aquí a la flecha y lo cambiamos a para que quedara en lista. Entonces seleccionamos aquí en permitir la opción de lista. Y luego en el origen, que nos va a pedir un origen, vamos y seleccionamos todos los carnet que están aquí en la base de datos en este caso. Ahora sí. Entonces seleccionaríamos todos estos carnet. Voy a hacerlo aquí otra vez. Seleccionaríamos todos los carnet. Y ya tendríamos nuestro origen listo. Y aquí nomás sería cuestión de darle clic en aceptar y ya tendríamos la lista validada completa. Entonces ya una vez que hemos hecho la lista validada, vamos ahora sí a hacer el buscar V. Que en este caso vamos a hacer un buscar V. Abrimos un buscar V. Y vamos a ir al ayudante para que sea más sencillo. Entonces en el ayudante nada más está aquí donde está la barra de fórmulas. Nos vamos a este botón que es el de fx. Y aquí es donde está el ayudante. Hacemos clic y nos aparecen aquí ya los argumentos de la función o de la fórmula. En este caso, vamos a hacer esto un poco más para ahí. En este caso, lo primero que nos pide es un valor buscado. Este valor buscado es el número de carnet. Bueno, en este caso el valor buscado sería el número de carnet, porque queremos saber cuál es la nota de las tareas de este carnet específicamente. Entonces en valor buscado nada más hacemos clic donde hicimos la lista validada. En mi caso G14. Luego nos pide la matriz tabla, que es donde va a buscar este dato. Aquí lo que hacemos es, en matriz tabla seleccionamos toda la tabla completa la que tiene todos los datos. Y la fijamos. La fijamos con F4. Entonces ya tenemos la matriz tabla seleccionada y fijada. Luego nos pide un indicador de columnas, que en este caso tenemos que ir a ver, lo que ocupamos son las tareas. Entonces tenemos que ir a ver a la base de datos en cuál columna están las tareas. Aquí hay que recordar que buscar V empieza a contar desde 1. Entonces en este caso la columna de número de carnet sería la columna 1. Y la de tareas, que es la que sigue, sería la columna 2.
Entonces esto significa que en indicador de columnas vamos a colocar 2. Indicador de columnas 2. Y por último el rango, o a veces también se llama ordenado, depende de la versión. Aquí vamos a seleccionar 0, porque queremos que nos busque exactamente este código. Entonces en rango seleccionamos 0. Y aquí ya sería nada más hacer clic en aceptar. Entonces para repasar la fórmula, el valor buscado es el número de carnet que tenemos en la lista validada. Lo buscamos en la tabla que tiene todos los datos. Luego de indicador de columnas elegimos la columna 2, que esa es la columna que corresponde a las tareas. Y en rango elegimos 0 para que nos busque exactamente ese número de carnet. Entonces aquí nomás hacemos clic en aceptar. Y como vemos ya me tira aquí la fórmula, el resultado de las tareas. Que podemos ir a comprobarlo para asegurarnos de que sea cierto. Entonces dice que en este momento, porque los números están aleatorios, entonces cada vez que cambie algo va a cambiar los números. Dice 4687, que sería este. Las tareas dice que son 5 y podemos ver que aquí efectivamente las tareas son 5. Por ende la fórmula está correcta. Aquí ustedes también pueden elegir los diferentes carnet y deberían cambiarle la fórmula también. Por ejemplo, que elegí un carnet diferente y ven que ya me cambió la fórmula. Bueno, cambió el resultado más bien. Entonces, hasta aquí vamos bien con este primer buscar UI. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces ahora me gustaría que ustedes usaran este mismo método, el buscar UI. Ya la lista validada no hay que hacerlo. Y que aquí, como dice la práctica, que elaboremos un buscar UI en este caso, en estas 3 celdas, que nos muestre las calificaciones en cada rubro según el número de carnet. Entonces básicamente hacemos un buscar V que va a ser muy parecido a este, pero en estas 3 celdas, y que nos muestre los resultados de exámenes, de proyectos y la nota final. Entonces para eso les doy unos cuantos minutos para que lo intenten y me dicen cómo les fue.
Ok, ¿cómo les ha ido con los ejercicios? ¿Los han podido hacer? Sí, ya terminé, profe. Sí, Ok, perfecto. Entonces voy yo aquí haciéndolos de una vez para que los puedan comprobar. Sí, nada más recuerden ahí los micrófonos por si acaso. Entonces ya escribimos aquí en buscar V y ver ayudante para que sea más fácil. Donde el valor buscado va a ser, igual que en el otro buscar V, va a ser el número de carnet que seleccionemos aquí en la lista validada. Luego la matriz tabla. Luego la matriz tabla va a ser toda la tabla que tiene toda la información. La fijamos. Eso es por si después en un futuro ocupamos arrastrar las fórmulas, que no nos pasen ahí ningún inconveniente. Luego el indicador de columnas. En este caso estamos calculando la fórmula para exámenes. Entonces si vamos a la tabla original vemos que exámenes está en la columna número 3. Que esta es la 1, la 2 y la 3. Por ende en nuestro indicador de columnas colocamos 3. Y en el rango, en este caso, como queremos que nos dé exactamente el valor de este carnet, queremos que use exactamente ese carnet, entonces vamos a escribirle rango 0. Y como ya nos da la calificación, que obviamente va a ir cambiando porque los números están todos aleatorios. Igual podríamos ir a comprobarlo, si quisiéramos. Este es 3216, aquí está 3216. Y vemos que efectivamente los exámenes, la calificación que tuvo, bueno, en este caso como están aleatorios, van cambiando, pero en este momento sería 36, que es igual a la que está en la fórmula, entonces por ende la fórmula está correcta. Ahora voy a ir haciendo los otros buscar V también, haciendo el del proyecto. Entonces escribo aquí buscar V, vamos a abrir el ayudante. Y aquí el valor buscado, en este caso, igual que el ejemplo anterior, va a ser el número de carnet. Lo buscamos en la matriz tabla. La matriz tabla va a ser la tabla que tiene toda la información. Así que la matriz tabla sería la tabla que tiene toda la información. Luego el indicador de columnas, en este caso, perdón. En este caso, como estamos viendo la de proyecto, sería la columna 1, 2, 3, la número 4. Entonces, indicador de columnas, colocamos 4. Y en rango, colocamos 0 porque queremos que nos busque exactamente ese código. Aquí ya vemos que ya nos está dando una calificación. Y hacemos clic en aceptar. Y ahora podemos ir a comprobarlo igual. Y vemos que era 3216 igual. Vemos que efectivamente la nota del proyecto era, bueno, en este momento, como están aleatorios, van cambiando cada vez que cambio algo en el documento. En este momento es 15. Entonces, por ende, la fórmula está correcta. Ahora, aquí al final hay dos opciones. Que la primera sería hacer el buscar V. La primera opción sería hacer el buscar V. Vamos a ver aquí, por aquí. Ahora sí. La primera opción sería hacer el buscar V, que podríamos hacerlo. O la segunda opción sería que si nos vamos a fijar en la tabla, vemos que en la tabla la nota final se calcula como la suma de los tres rubros. Si la nota final en este caso es la suma de las tareas más los exámenes más el proyecto. Entonces aquí podríamos ahorrarnos ese buscar V simplemente haciendo una suma aquí, en la nota final. Entonces yo voy a hacer la suma. Entonces aquí nos escribiríamos igual suma, y seleccionamos las calificaciones que aparecen en tareas, en exámenes y en proyectos.
Y como ven, aquí nada más podemos hacer clic en Enter de una vez. Y vemos que él ya me coloca la nota final. Que podríamos ir a comprobarlo también. Y dice que sigue siendo el mismo. Vemos que efectivamente la nota final es 71. Entonces esa es una opción que tenemos en este caso para este ejercicio, para no tener que hacer otro buscar V. Pero igual si lo hacen con buscar V debería darles exactamente el mismo resultado. Entonces hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Profe, una consulta. ¿Qué diferencias tiene buscar V y buscar H? Que la diferencia es cómo buscan, porque buscar V, de hecho ahora vamos a ver uno con buscar por aquí, en este buscar V y si error, vamos a ver cómo se usa buscar H. Aunque buscar H no es muy común, pero básicamente la diferencia que tienen, voy a abrir la fórmula, es que buscar H busca el indicador, en vez de ser un indicador de columnas, es un indicador de filas. Entonces buscar H no busca, es decir, bueno, buscar H no muestra los valores de una columna, digamos. Como en este caso que estamos diciéndole que muestre los valores de la columna 2, sino que muestra los valores de una fila. Entonces en vez de mostrar de la columna 2, si aquí yo dejara el 2, pero hicieron buscar H, lo que pasaría es que me tiraría los valores que estén en la fila número 2. Lo que pasa con buscar H es que normalmente las tablas no se construyen de manera horizontal, digamos. Normalmente se suelen construir así para que queden verticales. Es decir, que quede más que queden pocos argumentos aquí, queden pocos argumentos en las columnas y queden la mayoría de los argumentos que queden en filas y vayan hacia abajo, en vez de ir hacia la derecha. Porque normalmente es más fácil hacer las tablas así. Entonces, eso es Ah, ya básicamente. entiendo. Por eso no es tan común, porque sí, como usted dice, usualmente es hacia abajo, como lo hace uno. Sí, de hecho. Sí, digamos, después vamos a hacer una fórmula que va a reemplazar, que hasta cierto punto va a reemplazar a estas, a buscar V y a buscar H, porque hace lo que hace las dos. Porque esa fórmula, bueno, esa combinación de fórmulas, tiene la propiedad de poder buscar tanto horizontal como verticalmente. Entonces, si nos ahorramos el problema de tener que decidir entre buscar V y buscar H. Pero de momento vamos a utilizar buscar V. Ya que por más que tenga esa limitación de por dónde puede buscar, sigue siendo muy útil. Ok, entonces vamos a ir al siguiente ejercicio. Que aquí tenemos en el de buscar V simple 3. Tenemos aquí unas declaraciones de renta. Y tenemos aquí el tipo de bien y el monto. Esto se los traigo para que así poder ver un poco de impuestos, que es algo de lo que va relacionado con mi carrera. Entonces aquí lo que les traje fue básicamente el cálculo del impuesto que se hace, que esto es el actual, hasta la fecha de hoy, si mal no estoy, del cálculo del IVA para cada tipo de bien. Ya sabemos que el general paga 13%, y aquí vemos que, por ejemplo, la educación privada paga 4%, la canasta básica tributaria paga 1%, que antes no pagaba. Y aquí les dejé también la fuente por si les interesa el tema, entonces pueden ir a ver de dónde fue que saqué esta información. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a calcularle, como dice la práctica, vamos a hacer una fórmula aquí en la columna D, que nos muestre cuál es la tasa del IVA cuál es la tasa del IVA para cada declaración, dependiendo del tipo de bien y servicio. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que aquí la tasa del IVA general, si lo vemos de esta tabla, es 13. Pero la idea obviamente no es ir escribiéndolas a mano, porque eso tardaría mucho tiempo. Pero ya sabemos que esta nos tiene que dar 13 en este caso. Entonces, para eso vamos a ir a la columna D. Hacer esto más grande. Vamos a ir a la columna D y vamos a abrir un buscar V. Abrimos un buscar V. Y en buscar V, lo primero que nos pide es el valor buscado, que en este caso, un pequeño tip para cuando estén usando buscar V. Normalmente el valor buscado es un valor que sea común en las dos tablas.
en las dos tablas, tanto en la tabla en la que tengo la información como en la tabla de la que ocupo extraer sí, la tabla original y la tabla donde ocupo sacar la información más pequeña que tengo aquí, por ejemplo. Entonces aquí básicamente el valor buscado sería el campo que esté en ambas tablas. Y aquí vemos que el tipo de bien y servicio es el campo que está en ambas tablas, que las conecta de hecho. Entonces por eso vamos a elegir como valor buscado el tipo de bien y servicio. En este caso, nada más si lo seleccionamos, en mi caso quedó B2 en valor buscado. Entonces ya tenemos nuestro valor buscado. Ahora, la matriz tabla es donde lo vamos a buscar. Este valor lo vamos a buscar en la tabla que les dejé yo aquí, que es donde tenemos cómo se calcula el impuesto. Entonces seleccionamos toda la tabla y la fijamos con F4. Porque como después vamos a arrastrar la fórmula para abajo, no queremos que se nos desplace también la matriz y al final nos quedemos sin matriz, sin la tabla, y nos termine dando error la fórmula. Entonces por eso es por lo que estamos fijando. Ahora, el siguiente paso es el indicador de columnas, que si vamos a la tabla vemos que la columna que tiene la tasa del IVA, que es lo que queremos mostrar aquí, es la columna número 2 de esta tabla. Entonces en mi indicador de columnas seleccionamos, bueno, escribimos 2. Y por último en rango, en este caso como queremos que nos busque exactamente ese tipo de bien y servicio, entonces vamos a escribir rango 0. Entonces para repasar la fórmula, el valor buscado sería el tipo de bien y servicio, que estaba en este caso en B2. Salimos por acá. Está aquí en B2. Luego la matriz tabla sería donde lo vamos a buscar, que lo vamos a buscar en la tabla que les facilité yo por aquí, donde dice cómo se calcula el impuesto. Luego el indicador de columnas va a ser la columna 2, que es la que tiene la tasa en porcentaje. Y por último el rango va a ser 0 para que nos busque exactamente ese tipo de bien y servicio. Entonces ya aquí ya nos da el resultado, de hecho, ya nos da el 0,13. Y hacemos clic en aceptar. Y aquí ya tendríamos la fórmula. Aquí ya si quisieran podrían ponerle formato de porcentaje para que se vea más claro lo que es un porcentaje. Pero aquí ya tendríamos la fórmula básicamente. Entonces hasta aquí vamos bien con este primer buscar V. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora lo siguiente que tenemos, ya que tenemos la tasa del IVA, ya podemos calcular el IVA total. Que el IVA total se calcula, nada más lo que hay que hacer es multiplicar el monto de la declaración en este caso. Entonces multiplicamos el monto por la tasa del IVA. Entonces de esta manera que el IVA total nos queda el monto por la tasa del IVA. Y ahí ya tendríamos el ejercicio prácticamente listo. Lo último que nos queda es nada más arrastrar la fórmula hacia abajo, que lo podemos hacer de esta manera. Nada más seleccionamos los dos datos, el de tasa del IVA y el IVA total, y hacemos doble clic en este cuadrito pequeño que está aquí de color verde. Hacemos doble clic y él automáticamente rellena todas las celdas. Que le podríamos quitar este formato si quisiéramos, pero yo voy a dejarlo así. Entonces así es como ya habríamos hecho para que la fórmula nos calculara automáticamente cuánto IVA tenían que pagar estas diferentes declaraciones. Entonces hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto.
Y como así hacían también un poco de conocimiento acerca de los impuestos y un poco de cómo se calculan. Obviamente no es tan sencillo porque este solo es el impuesto del IVA y hay que añadirle otros impuestos, como el de la renta, que de hecho ahora lo vamos a ver, y otros impuestos diversos, pero al menos así ya tienen una idea de cómo es que se calcula el IVA y cómo pueden calcularlo ustedes también. Ahora, ya que tenemos este ejercicio listo, vamos a ir a la siguiente hoja, que es la de buscar V aproximado. Que este buscar V aproximado ya lo habíamos visto hace, bueno, hace bastantes clases. Lo hemos visto un poco por encima. Entonces aquí básicamente tenemos, otra vez, bueno, en este caso no tenemos declaraciones de impuestos, tenemos números de empleados de una empresa X y tenemos su salario bruto mensual. Que vemos que hay algunos que ganan bastante, la verdad, para aquí, para estándares de Costa Rica, ganan bastante. Y lo que queremos hacer es calcularles cuánto impuesto sobre la renta tienen que pagar. Para esto yo les facilité aquí una tabla que muestra básicamente cuánto tiene que pagar uno de impuestos sobre la renta dependiendo del salario bruto. Obviamente esta tabla ya les digo yo que la simplifiqué un poco porque el cálculo real es un poco más complicado. Porque el cálculo real lo que hay que hacer es, por ejemplo, digamos que yo ganara 850.000. Voy a escribirlo por aquí para que se entienda mejor. Si yo gano 850.000, los primeros 842.000, que serían estos, vemos que hasta que no es mayor de 842.000 no se cobra impuesto. Entonces esos primeros 842.000 se irían sin impuestos, entonces serían con tasa de 0%. Y luego lo que sobra, que en este caso yo puedo hacerlo aquí con una simple resta, lo que sobra, esos 8.000 sí irían con el 10%, que es el cálculo real. Yo aquí lo simplifiqué un poco porque hacer este cálculo hubiera sido bastante más complicado. Pero básicamente así es como sería el cálculo real. E igual, si tenemos un salario bastante más grande y llegáramos hasta aquí otra vez, entonces otra vez habría que agarrar de aquí lo que sobre y es que ir calculando el impuesto, un impuesto diferente a lo que va sobrando. Que ese es el cálculo real. Como les dije, yo aquí lo simplifiqué un poco para cuestiones del ejercicio. Entonces ya volviendo al ejercicio, lo que vamos a hacer es calcular, bueno ya lo dije anteriormente, calcular la tasa del impuesto sobre la renta que aplica para cada empleado, según esta tabla que les coloqué aquí, que está simplificada. Y luego calcular cuánto es el monto que tienen que pagar del salario bruto. Para esto vamos a colocarnos en la columna C y vamos a elaborar un buscar V. Entonces escribimos igual buscar V y vamos a abrir el ayudante para que se vea más fácilmente. A buscar V, donde el valor buscado, en este caso tenemos que ver qué es lo que conecta a estas dos tablas, que vemos que en este caso es el salario, que es que aquí tenemos salario, y en la otra tabla también tenemos salario bruto. Entonces, en este caso, el valor buscado va a ser el salario bruto. Entonces nada más seleccionamos la celda B2 para que nos quede el valor buscado B2. Luego, en la matriz tabla, que es donde lo vamos a buscar en esta tabla que les adjunté yo, con las tasas simplificadas. Fijamos la tabla, muy importante. Fijamos la tabla con F4. Ahora lo siguiente que nos pide es indicador de columnas. Como nosotros queremos mostrar la tasa, como lo dice aquí, queremos ver cuál es la tasa, entonces si vamos a la tabla, a la matriz tabla, vemos que la tasa está en la columna número 2. Entonces nuestro indicador de columnas sería 2. Y por último el rango, que aquí es donde cambia un poco el ejercicio. En rango vamos a colocar rango 1. Y vamos a colocar rango 1 porque queremos que pueda buscar en medio de estos salarios también. Porque por ejemplo si yo le colocara rango 0,
él no me va a encontrar exactamente este salario que tengo aquí ahora mismo, que va a cambiar después por el tema del aleatorio, pero no me lo podría encontrar porque, como ven, no está literalmente escrito en la tabla. Entonces, por eso es por lo que vamos a usar rango 1 para evitarnos ese problema y que la fórmula pueda buscar entre los salarios que tenemos aquí. Aquí ya vemos que nos da el resultado. Y ahora nada más para repasar la fórmula. El valor buscado sería B2, que es el salario bruto. Luego la matriz tabla sería la tabla donde tenemos la información. Luego el indicador de columnas sería indicador de columnas 2. Y el rango sería rango 1 para que nos busque entre los salarios que tenemos aquí en la tabla. Hacemos clic en aceptar. Y vemos que aquí ya nos colocó la tasa. Igual podemos cambiarla a porcentaje si queremos. O si no, podemos dejarla así, no afecta mucho el ejercicio. Entonces, hasta aquí vamos bien con esta parte del buscar V. Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora lo que nos quedaría, como el ejemplo anterior, es calcular nada más cuánto es el monto que va a tener que pagar este trabajador por tener este salario. Entonces nada más vamos a multiplicar el salario bruto. Multiplicamos el salario bruto por la tasa del impuesto sobre la renta. Entonces salario bruto por la tasa de impuesto sobre la renta. Y ya tenemos cuánto tiene que pagar el trabajador de impuestos sobre la renta. En este modelo simplificado que tengo yo, por supuesto, porque obviamente en la vida real sería un poco más complicado porque habría que agarrar aquí los primeros 842.000 no pagarían nada. Luego lo que quede de 842.000 a 1.236.000 tendría que pagar el 10%. Y luego lo que quede de eso, que todavía va a quedar un poco, ese poco que queda va a tener que pagar 15%. Entonces obviamente en la vida real es un poco más complicado que aquí. Ahora ya lo último que nos quedaría es arrastrar la fórmula hacia abajo. Venimos otra vez al cuadrito aquí de color verde y le hacemos doble clic. Vamos a hacer la celda un poco más grande porque vemos que hay valores que no caben. Entonces voy a colocarme entre columnas para hacer la columna un poco más grande. Y aquí vemos que ya Excel me hizo automáticamente el cálculo para el resto. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, así de paso también se llama un poco de conocimiento de el tema de los impuestos. Que sí, siempre es importante conocer del tema de impuestos. Aquí igual les dejé ahí les dejé aquí una referencia al sitio de Hacienda donde tiene exactamente, aquí de hecho tienen varios impuestos aquí en este documento para que los conozcan nada más. Entonces ahora vamos a ir al siguiente ejercicio que es el de buscar V y sí punto error, que aquí de hecho vamos a usar el buscar H, que antes me lo habían preguntado. Entonces aquí vamos a usar el buscar H para este ejercicio. Vamos a leer las instrucciones que nos dicen que elaboremos una lista validada en B2, es decir, en esta celda donde dice seleccione un mes, en la celda de la par, que contenga los meses que se encuentran en las celdas de H2 a M2. Entonces, en los meses que están en estas celdas de esta tabla que está aquí a la par. Entonces, estos meses los colocamos dentro de una lista validada en B2. Entonces, vamos a hacer la lista validada. Y vamos a ir en este caso igual a la pestaña de datos. Nos vamos a la pestaña de datos. Ahí está, ahora sí. Pestaña de datos. Y vamos al grupo de herramientas de datos.
Y en el grupo herramientas de datos buscamos la opción de validación de datos, la que tiene un check. Entonces le hacemos clic. Hacemos clic en validación de datos. Y y nos va a aparecer este menú. Luego, ahora en este menú nos va a decir que cómo queremos configurar la validación. Entonces en la parte de permitir vamos a elegir la opción de lista. Permitir, elegimos la opción de lista. Una vez que elegimos esta opción nos va a solicitar un origen, que el origen es los datos que queremos que puedan escribirse en esa lista validada. En este caso, ahora sí, en este caso vamos a seleccionar los meses que están en esta tabla. Seleccionamos todos los meses. Y aquí ya tendríamos la validación lista. Entonces nada más hacemos clic en aceptar. Y ya si nos devolvemos a la celda donde estábamos antes, vamos a ver que ya nos aparece el filtro, el botón que se parece a un filtro. Entonces aquí ya podemos seleccionar los diferentes meses del año. Aquí les aconsejo que seleccionen algún mes, el que ustedes quieran, porque si no seleccionamos un mes, después puede ser que les dé error alguna de las fórmulas. Entonces aquí seleccionemos un mes, el que ustedes quieran. Y en este caso voy a seleccionar febrero, por ejemplo. Y ahí ya tendríamos la parte de la validación de datos lista, que era esta primera instrucción. Luego vamos a hacer la segunda instrucción, que nos dice que elaboremos en B1, en la celda que está a la par de la que dice columna, una fórmula que muestre el número de columna, que muestre el número de columna en la que está el número de columna, perdón, según el valor de B2. Entonces que nos muestre el número de columna según el mes que seleccionemos aquí, básicamente. Para eso vamos a vamos a hacer una fórmula nueva, que es la de buscar H. Entonces vamos a escribir igual buscar H. Entonces ya escribimos buscar H. Vamos a ir al ayudante para que se vea más fácilmente. En este caso esta fórmula es bastante parecida a la fórmula de buscar V. Lo primero que nos solicita es el valor buscado, que en este caso el valor buscado es el que conecta ambas tablas, y lo que vemos es que ambas tablas tienen, aquí esta tiene los meses y esta también, bueno, en este caso este valor también tiene los meses. Entonces nuestro valor buscado van a ser los meses. Entonces seleccionamos la celda de B2. Luego la matriz donde lo queremos buscar va a ser esta primera tabla que tenemos aquí. Entonces seleccionamos toda la tabla. Un momento, voy a mover este cuadro más para acá, ahora sí. Seleccionamos toda la tabla, incluidos los números que les coloqué justo debajo de la tabla, que ya vamos a ver para qué van a funcionar. Entonces seleccionamos toda la tabla. Fijamos la tabla con F4. Luego ya fijamos la tabla con F4. Lo siguiente, que es lo que les he dicho yo, que era donde cambiaba con buscar V, es que ahora en vez de pedirnos un indicador de columnas, nos solicita un indicador de filas. Para que nosotros elijamos cuál fila queremos que sea la que se muestre en esa celda. Entonces vamos a contar, a ver cuántas filas hay aquí. En este caso yo la fila que quiero que se muestre es esta fila, la que tiene los números 1, 2, 3, 4, 5 y así. Porque esa es la fila que me dice cuál es el número de columna, de hecho. Entonces vamos a contar las filas. Dice que una fila, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces estamos viendo que los números que les coloco aquí justo debajo de la tabla están en la fila 6. Por ende nuestro indicador de filas va a ser 6. Aquí nos quedaría el indicador de fila 6. Y por último el ordenado,
que en este caso ahora se llama ordenado, a veces se llama rango, depende del Excel. Aquí vamos a elegir 0 porque queremos que nos busque exactamente ese mes. Entonces elegimos ordenado 0 y ya tendríamos la fórmula lista. Entonces, para repasar la fórmula, el valor buscado elegimos la celda donde hicimos la lista validada anteriormente. Luego en la matriz buscar en, elegimos toda esta tabla que tiene los planes con los meses, incluyendo los números que les coloqué justo debajo. Luego, indicador de filas, elegimos la fila número 6, que es la que contiene los números. Y por último, el ordenado, lo elegimos 0 para que nos buscara exactamente el mes. Entonces aquí vamos a hacer clic en aceptar. Y si nos devolvemos a donde hicimos la fórmula, podemos ver que ya nos dice en cuál columna está el mes. Entonces ya sabemos que febrero está en la columna número 3. Ok, hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Profe, algo no marqué bien. En la de buscar H, Sí, podría ser que tal vez no seleccionó un mes. Entonces fíjese si en la parte de la lista validada sí seleccionó un mes. me parece que voy a ver. Sí, porque por ejemplo si yo borro lo que está aquí escrito, la fórmula obviamente me va a dar error, porque no va a encontrar un mes vacío, porque aquí no hay un espacio que tenga un mes, no hay un espacio que esté en blanco. Entonces sí es muy importante seleccionar aquí un mes. Que pues ya seleccione el que seleccione y otra vez vuelve la fórmula a estar como debería. Ok, entonces ahora vamos a seguir, ya hicimos el segundo paso. Vamos a ir al tercer paso. Que en este tercer paso nos dicen que elaboremos una fórmula en estas celdas que nos muestre las ventas por cada plan. Sí, que nos muestre las ventas de este plan 1 según el mes que seleccionemos. Entonces, por ejemplo, aquí como tenemos febrero seleccionado, queremos que nos muestre las ventas. Aquí queremos que nos muestre las ventas del plan 1 en el mes de febrero, que es el mes que seleccionamos. Para esto vamos a usar un buscar V. Entonces abrimos un buscar V. Vamos a ir al ayudante. Y en este buscar V, el valor buscado, ya estamos aquí, el valor buscado va a ser en este caso el plan. Porque si vemos lo que tienen en común estas dos tablas, es el plan, ya que esta tiene aquí los planes, y esta también tiene aquí los planes. Entonces en valor buscado vamos a seleccionar el plan, en este caso voy a seleccionar el plan 1. Luego en la matriz tabla vamos a seleccionar toda la tabla, otra vez la que tiene los planes con los meses. Seleccionamos toda la tabla y la fijamos. Muy importante fijarla con F4 porque ahora vamos a desplazar la fórmula, entonces para evitar los problemas mejor fijamos la tabla. Una vez que ya fijamos la tabla, ocupamos elegir el indicador de columnas, que si vemos otra vez el ejercicio, vemos que de hecho ya hicimos un cálculo con el buscar H para que nos mostrara en cuál columna estaba este mes. Entonces, por ende, en este indicador de columnas, lo que vamos a seleccionar es la celda donde hicimos el buscar H. Entonces, en el indicador de columnas seleccionamos la celda donde hicimos el buscar H, que en mi caso sería B1. También fijamos esa celda porque vamos a desplazar la fórmula después. Entonces, fijamos B1. Y por último, lo que nos quedaría es el rango. En este caso, como estamos buscando por una palabra, que en este caso estamos buscando el plan 1,
queremos que nos muestre exactamente el resultado para el plan 1. Entonces por eso vamos a colocar en rango 0. Aquí es que esto siempre se pasa moviendo, entonces voy a coloco rango 0. Y aquí vemos que ya me está dando el resultado, que esto ya es una buena señal. Ya eso sería una buena señal. Entonces, para repasar la fórmula, el valor buscado sería el plan 1, en este caso el plan que queramos ver. Ese valor lo buscamos en la tabla que tenemos aquí, que tiene los planes y los meses. Seleccionamos toda la tabla y la fijamos. Luego el paso que es un poco diferente, que el indicador de columnas seleccionamos la celda B1, que fue en la celda en la que hicimos anteriormente el buscar H. Indicador de columnas, seleccionamos B1 y lo fijamos. Y por último el rango, que es rango 0, para que nos busque exactamente el plan 1. Ahora nada más hacemos clic en aceptar y vamos a ver qué nos dio la fórmula. En este caso la fórmula debió habernos dado un resultado. Aquí el resultado no es el mismo porque tengo aquí los números en aleatorio. Hacer esto un poquito más grande, ahí. Como tengo los números en aleatorio, entonces los resultados cambian cada vez que cambiamos algo en el documento. Ahora, lo último lo que nos quedaría por este paso es arrastrar la fórmula hacia abajo. Entonces vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Y vamos a ver que aquí nos va a dar un error. Entonces, ahora tal vez ustedes se pueden estar preguntando por qué nos dio ese error. Entonces vamos a ver qué pasó aquí con el plan 3 para ver por qué este plan nos dio ese error. Si nos vamos a la tabla original de la que estoy sacando los datos, podemos ver que hay un plan 1, hay un plan 2, pero no hay un plan 3. Porque parece ser que lo removieron por alguna razón, tal vez ya no era rentable el plan 3 o lo combinaron con otro plan y removieron el plan 3, básicamente. Entonces, como ese valor no existe, como ya no hay un plan 3, buscar V, al no encontrarlo, lo que nos tira es un error. Porque como le pedimos que buscara exactamente este valor de plan 3, entonces al no encontrar exactamente el valor de plan 3, pues lo que pasa es que nos da error. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Yo me quedé botada ¿En cuál parte? ¿Cuál parte se en el quedó botada? anterior, no lo logré, profe. La de buscar H. Sí, yo no pude hacer esta otra porque no pude hacer la referencia. Ok. Y podría compartir la pantalla para ver qué podría estar pasando con la fórmula ahí. Sí. Ok, voy a dejar yo de compartir nada más. Ahí está. Ok, ahí se está viendo, ajá. Ok, eso sí parece estar bien, ajá. Dele ahí a reindentar. Ajá. Es que lo que pasó es que esa celda, la celda de columna, tiene una validación. Que no sé por qué esa celda de columna tiene una validación. Entonces, para quitar esa validación, lo que tendría que hacer es irse a la parte de datos. Es decir, como si estuviéramos haciendo una lista validada otra vez. Entonces vamos a herramientas de datos. Y elegimos validación de datos. Y ahí en permitir le colocamos, en la parte que dice lista, le colocamos cualquier valor. Ahí cualquier valor, ajá. Y nada más sería aceptar. Y ahora ya debería permitirle colocar la fórmula otra vez. Si es que a veces no sé por qué las validaciones se mueven, entonces ahí nada más sería cuestión de hacer la fórmula otra vez. Ahí está el ayudante, ajá. Buscamos en la tabla, exacto. Fijamos la tabla, ajá.
Identificador de fila 6 y ordenado 0. Y ahora sí, ya nos quedó. Gracias, profe. Con mucho gusto. Sí, y ahora ya cuando arrastre la fórmula hacia abajo, vamos a ver que ahí nos da un error el plan 3. Porque el plan 3 no existe en la tabla, de la que estamos sacando los datos. Ahora ese sería ya el paso número 3. El último paso sería agregar una fórmula de sí error para eliminar este error del plan 3. Porque no queremos que se vea este error, porque después si ocupamos sumar los planes, nos va a pasar que nos va a dar la suma, también nos va a dar error y no queremos eso. Entonces para eso vamos a colocarnos en la celda donde calculamos las ventas del plan 1. Le hacemos doble clic para que nos muestre la fórmula. Entonces aquí con doble clic él nos muestra la fórmula. Y nos vamos a ir justo después del igual. Entonces vamos a hacer clic justo después del igual. Y vamos a abrir una fórmula que se llama si.error. Entonces vamos a escribir si.error y abrimos paréntesis. Ahora esta fórmula tiene dos argumentos, el valor que ya lo tenemos aquí, que es el del buscar v. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a irnos al puro final, después del paréntesis, y vamos a escribir punto y coma. Y ahora aquí lo que nos va a solicitar, va a ser más grande para que sea mejor. Aquí lo que nos va a solicitar es qué valor queremos que coloque si nos da algún error. Si nos da algún error, en este caso vamos a decirle que nos coloque 0. Entonces aquí nada después del punto y coma escribimos 0. Cerramos paréntesis, que es que la lupa me mueve la pantalla. Y oprimimos Enter nada más. Ahora ya que ya tenemos la fórmula con el sí error, vamos a arrastrar otra vez la fórmula para ver qué pasa. Para ver si logramos eliminar ese error del plan 3. La arrastramos y vemos que efectivamente ya el error se fue. Que era lo que queríamos lograr con el sí.error. Entonces hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, como ve aquí la función, lo más bueno, la parte importante es saber utilizar ese error por si en algún momento alguna fórmula les da error y no quieren que se vea. Ya sea porque, por ejemplo, el valor que está calculando la fórmula no pertenece, les da algún error y ustedes no quieren que se vea como un error. Entonces pueden utilizar la fórmula de sí.error. Ahora, aquí con una práctica les traje otro ejercicio que es básicamente el mismo ejercicio. La única diferencia es que aquí, en vez de seleccionar un mes, vamos a seleccionar un año. Entonces, de la lista validada, que va aquí en la parte de seleccionar un año, va a contener todos los años que están en esta tabla. Y aquí nada más voy a colocarles que aquí se hace el buscar H para que no se nos olvide. Que acá hacemos un buscar H para calcular la columna. Igual aquí ya tenían unos números, entonces hacemos igual que antes. Y aquí calcularíamos las ventas y luego colocaríamos el sí.error para eliminar posibles errores que nos puedan dar. Entonces yo les doy unos cuantos minutos para que ustedes lo intenten y me dicen cómo les fue.
Ok, entonces voy a aprovechar para ir haciendo el ejercicio de una vez, ya que estamos. Entonces, lo primero que nos solicitan es que hagamos la lista validada. Lista validada, más bien. Entonces vamos a la parte de datos, la pestaña de datos. Y vamos a herramientas de datos. Y en herramientas de datos elegimos la lista validada. O validación de datos para ser más específicos. Aquí elegimos en la parte de permitir. Elegimos la lista. Y ahora nos va a solicitar un origen. Que el origen en este caso, como lo que queremos mostrar son los años. O queremos que se muestre son los años. Ahora sí. Vamos a seleccionar todos los años. Nada más hacemos clic en aceptar. Y ya deberíamos tener la lista validada hecha por aquí. Seleccionamos algún mes. Bueno, algún mes no. En este caso sería seleccionamos algún año. Yo voy a seleccionar 2016, por ejemplo. Y ya tendríamos esa parte lista. En la siguiente parte es donde usamos el buscar H. Donde usamos el buscar H para encontrar la columna en la que está posicionada, en la que está posicionado este año en específico. Entonces vamos al ayudante y en valor buscado vamos a buscar el año que tenemos aquí en la lista validada. Entonces seleccionamos la celda, en este caso B11. Luego en matriz buscar en matriz aquí buscar en, lo que hacemos es vamos a seleccionar toda la tabla que tiene los planes y los años. Seleccionamos toda la tabla completa, la fijamos, muy importante. Luego lo que nos solicita es un indicador de filas. En este caso, si nos aseguramos de seleccionar también la celda la fila que tiene los números. Entonces, indicador de filas, vamos a contar las filas. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces los números, que es lo que quiero que se muestre, están en la fila número 6. Por ende vamos a colocar aquí 6. Y por último nos faltaría el ordenado, que en este caso como queremos que busque exactamente ese año, entonces vamos a colocarle en ordenados 0. Aquí ya tendríamos la fórmula lista. Hacemos clic en aceptar. Y ya nos diría que el 2016 está en la columna número 4. Que lo podemos ver aquí, que es correcto. Entonces ya hicimos el paso 2. Ahora vamos a hacer el paso 3, que es el de calcular las ventas para el plan 1. Bueno, para cada plan en este caso. Dependiendo del año que seleccionemos. Entonces aquí vamos a abrir un buscar V. Vamos a abrir el ayudante para que se vea más fácilmente. Aquí abrimos un buscar V, en el que el valor buscado, en este caso el valor buscado va a ser el plan, que es lo que conecta a las dos tablas. Entonces valor buscado, seleccionamos el plan. Luego en la matriz tabla, vamos a seleccionar toda la tabla completa, la que tiene los planes y los años. Seleccionamos toda la tabla, la fijamos, muy importante. Fijamos la tabla. Luego, en el indicador de columnas, en este caso ya lo habíamos calculado con el buscar H. Entonces vamos a irnos hacia la izquierda. Y en el indicador de columnas vamos a seleccionar la celda donde hicimos el buscar H.
Ahí está seleccionada, la fijamos, muy importante, porque vamos a desplazar la fórmula. Entonces fijamos el indicador de columnas. Y por último el rango, sería en este caso rango 0. Para que nos busques exactamente el plan. Entonces el rango 0. Y ya vemos que nos aparece un resultado. Entonces hacemos clic en aceptar. Ya tendríamos esta parte, ya tendríamos el buscar V. Ahora podemos arrastrarlo para ver si hay algún error. Y podemos ver que efectivamente hay un error en el plan número 2. Que lo que pasa es similar a lo que pasó en el ejercicio anterior. Que en este caso, en esta tabla, eliminaron el plan 2. Ya sea que lo dejaron de utilizar o que lo mezclaron con otro plan. Pero eliminaron el plan 2 de la tabla. Y por ende buscar V, como no encuentra exactamente el plan 2, pues no nos puede dar valores. Razón por la cual nos da error. Entonces ya tenemos el buscar V listo. Ahora lo que nos faltaría es utilizar el si.error para eliminar el error que nos dio la fórmula en el plan 2. Entonces hacemos doble clic en la celda para que nos muestre la fórmula. Ahora nos vamos a colocar aquí justo después del igual. Es que siempre se pasa moviendo, entonces espero hacerlo sin zoom. Justo después del igual. Y vamos a escribir un si.error. Si.error. Ahora ya tenemos el si.error listo. Nos vamos a ir al puro final de la fórmula. Y vamos a escribir punto y coma. Y 0. Que es el valor que queremos que nos muestre cuando se encuentre algún error. Entonces colocamos 0. Cerramos paréntesis y oprimimos enter nada más. Ahí ya tendríamos la fórmula lista. Y ahora podemos arrastrar otra vez para ver si nos eliminó el error. Y podemos ver que efectivamente nos ha eliminado el error. Que era lo que queríamos lograr con el si.error. Y ahí ya estaría el ejercicio completo. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, como ven aquí, bueno, esto es una manera un poco más complicada de hacerlo, pero después vamos a ver en el siguiente archivo vamos a ver unas funciones que nos permiten hacer esto mucho más fácilmente. Esto de buscar así por columna y por fila. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la última hoja, que es la de buscar V y si anidado. Que este hace un ejercicio un poco más complicado, eso sí, porque la fórmula es bastante larga. Ya se los puedo ir adelantando yo que la fórmula va a ser bastante larga. Y porque vamos a combinar el si anidado, que ya lo hemos visto en las primeras clases, si mal no recuerdo. Las primeras semanas. Y vamos a combinar el buscar V. En este caso el buscar V va a ser aproximado. Entonces, para hablar un poco acerca de la información que tenemos aquí una base de datos de los empleados de una empresa y su clasificación, es decir, que podría ser por ejemplo en cuál departamento trabaja, y también tiene cuántos años llevan trabajando en la empresa. Entonces esta empresa lo que hace es que le da días de vacaciones a los empleados dependiendo de su clasificación, es decir, de en cuál departamento están trabajando, y dependiendo de cuántos años lleven en la empresa. Entonces aquí ellos nos otorgaron estas tres tablas que nos resumen la información de cada una de las clasificaciones. En este caso dice que ejecutivo, por ejemplo, si tiene 2 años o menos, bueno, si tiene, en este caso sería, si este tiene 2 años y menos, si no estoy mal, tendría 12 días de vacaciones. Y si no tiene ningún año de haber trabajado completo en la empresa, entonces solo tendría 8 días. Y aquí vemos que es lo mismo para las otras clasificaciones. Entonces lo que nos solicitan es que como una sola fórmula mostremos los días de vacaciones para cada empleado, utilizando las tablas que nos adjuntaron ellos con la información.
Entonces para esto vamos a colocarnos en la primera celda, en este caso en D2, y vamos a abrir, en este caso no vamos a abrir un buscar v de primero, sino que vamos a abrir una función de sí. Entonces escribimos igual sí, y ahora escribimos un sí, y ahora lo que vamos a hacer, lo primero que nos pide es la prueba lógica. Esta parte sí voy a hacerla sin el ayudante, porque si la hago con el ayudante sería, aunque sea un poco extraño, sería más difícil hacerla con el ayudante que hacerla sin el ayudante. Entonces abrimos un sí, en el cual la prueba lógica va a ser si la clasificación, perdón, si la clasificación, entonces seleccionamos la clasificación que está en B2, si en este caso B2 es igual, si B2 es igual a, en este caso vamos a seleccionar la celda donde tenemos la tabla ejecutiva, que sería G1. Entonces si B2 es igual a G1, fijamos G1. Entonces lo que queremos, entonces si esta clasificación es igual a ejecutivo, que en este caso sería en notación de Excel, si B2 es igual a G1, lo que queremos es que, hacemos punto y coma, lo que queremos es que nos haga un buscar V en esta tabla que nos dieron ellos, que es de ejecutivo. Entonces, después del punto y coma, vamos a escribir un buscar V. Abrimos un buscar V, en el cual el valor buscado va a ser los años en la empresa, que es lo que conecta a las dos tablas. Entonces, los años en la empresa. Hacemos punto y coma. La matriz tabla es donde lo vamos a buscar. En este caso, como dijimos, como estamos suponiendo que va a ser igual a ejecutivo, entonces vamos a buscarlo en la tabla de ejecutivo. Entonces selecciono toda la tabla de ejecutivo y la fijamos, muy importante, fijar la tabla de ejecutivo. Luego, una vez que ya tenemos la matriz tabla lista, hacemos punto y coma, y en indicador de columnas, en este caso vamos a ver lo que nos solicitaban eran los días. Entonces vemos que en la tabla de ejecutivo los días están en la columna número 2. Entonces, por ende, el indicador de columnas va a ser 2. Entonces escribimos indicador de columnas 2. Luego escribimos punto y coma. Y lo que nos faltaría es el rango u ordenado, depende del Excel. En este caso, como queremos, si vemos la tabla de ejecutivo, vemos que no tiene todos los años. Por ejemplo, no tiene el que pasa en el año 1, no tiene que pasa en el año 3, no tiene que pasa en el año 6, por ejemplo. Entonces, lo que queremos es que nos pueda buscar entre los años que ya tiene aquí la tabla. Entonces, para eso vamos a escribir en rango 1. Y cerramos paréntesis para cerrar el primer buscar V. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto, porque aquí es donde ya se empieza a poner un poco más complicado, entonces por eso les pregunto. Porque es cuando ya empezamos a hacer el sí anidado. Perdón, ¿es el G2 o el G3 el que selecciona en la tabla? La matriz tabla sería de G2 hasta H6. En la matriz tabla. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos la primera parte. Ya hicimos el primer buscar V. Ahora vamos a hacer, ya después de que cerramos paréntesis, punto y coma. Y vamos a el valor falso. Para el valor falso vamos a abrir otro sí. Entonces, después del buscar V, punto y coma, abrimos otro valor, otro sí. Y ahora nos va a solicitar otra prueba lógica. Que en este caso la prueba lógica va a ser que sí. Bueno, estamos por acá. Ahí.
que si esta celda de clasificación, en este caso si B2, es igual a administrativo, que administrativo está en G8. Entonces, si B2 es igual a G8, fijamos G8, que traducido a palabras sería que si la clasificación es igual a administrativo, entonces punto y coma. Profe, me perdí. G8, me dice usted. Sí, que es donde está la parte de administrativo. Ah, ok, sí, ya entendí. Ok, perfecto. Entonces, si vamos por la prueba lógica, ya tenemos la prueba lógica lista. En nuestro valor si verdadero, en este caso, si esto fuera cierto, lo que queremos que haga es que nos haga hacer un buscar v, que haga un buscar v, en el cual el valor buscado van a ser de nuevo los años en la empresa. Que en este caso sería un buscar v, el valor buscado sería C2. Luego punto y coma, donde queremos, ahora lo que sigue es la matriz tabla. En este caso, como dijimos, como estamos suponiendo que la clasificación va a ser igual a administrativo, entonces queremos que nos busque en la tabla de administrativo. Entonces seleccionamos la tabla de administrativo y la fijamos con F4. Muy importante, fijar todo lo que sea de la fila G, de la columna G y la columna H, fijarlo. Lo fijamos con F4. Ahora hacemos punto y coma. Y lo siguiente que nos pide es el indicador de columnas. Que en este caso el indicador de columnas sería, si vemos, lo que queremos aquí son los días de vacaciones. Y en la tabla de administrativo los días de vacaciones están en la columna 2. Por ende, el indicador de columnas sería 2. Luego punto y coma. Y el rango sería, en este caso, como vemos aquí, está construida igual que la otra tabla, que no tiene todos los años. Entonces el rango va a ser rango 1. Cerramos paréntesis. Y ahí ya quedaría nuestro segundo buscar v hecho. Entonces, hasta aquí vamos bien con esta parte. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, porque como es una fórmula bastante larga, de hecho. Entonces, ahora lo que nos quedaría es, aquí nada más hacemos punto y coma, aquí no hace falta abrir otro sí. Aquí, como ya sabemos que si, es decir, si no es si es administrativo, da esto. Pero como ya tenemos aquí, perdón, si ya tenemos aquí ejecutivo y ya tenemos administrativo, por ende, si no es ninguno de esos dos, lo único que le va a quedar es es hacer un buscar v, en la que el valor buscado igual sean los años en la empresa, punto y coma, y que como ya vimos que si ya buscó en la de ejecutivo y no estaba, y si ya buscó en la de administrativo y no estaba, por ende, el único lugar donde le queda por buscar sería en la tabla de soporte de TIC. Entonces en matriz tabla seleccionamos la tabla de soporte de TIC. La fijamos con F4. Y ahora hacemos punto y coma. Ahora nos solicita el indicador de columnas, que esta tabla también tiene la parte de los días en la columna número 2. Entonces por ende nuestro indicador de columnas queda como 2. Y por último el rango, que esta tabla está construida igual que las otras. Entonces por ende el rango va a ser 1. Y ahora nada más sería cuestión de ir cerrando paréntesis. Cerramos uno del buscar v y otro del sí y otro del otro sí. Entonces ahí cerramos 3 paréntesis y oprimimos enter. Ahora aquí vemos que ya nos tiene un resultado, que podemos ir a comprobarlo. Que si vemos dice que para un año en la empresa, la clasificación, porque es soporte de TIC, entonces vamos a ver qué nos dice.
de TIC, si tiene un año en la empresa, entonces los días tendría 6 días de vacaciones. Porque no llega a tener los 4 años, entonces no llega a ganar más vacaciones. A ganar más vacaciones, perdón. Entonces aquí ya vemos que el resultado está correcto. Profe, viérate que en la última me perdí. En la de soporte de TIC, en la última Ujú. partecita de la fórmula. Sí. Es que, Sí, digamos, a mí no me da que es la soporte de TIC no está en G16, sino en G15. No sé sí, si es que estoy mal yo. sí, de hecho yo creo que sí está en G15 también, entonces tal vez puede ser ahí que... Aunque aquí nada más en la parte de soporte de TIC, es decir, después de esto, que ya era lo que ya hemos hecho, aquí lo que hacemos es de una vez el buscar V. Porque aquí ya no haría falta colocar otro sí en este caso. Aunque, digamos, la última parte es buscar V, C2, ¿verdad? Ujú. Y se pone la tabla completa no hay que ponerle soporte de TIC. No Sí, sé si nomás me explico. colocamos la tabla sin el título, sin el de soporte de TIC en este caso. Entonces yo creo que es eso lo que me está dando mal a mí. Pero para ver. Sí, Después lo fijo ujú, y le pongo punto y coma. ujú, el indicador de columna 2. Ajá, sí, porque sería el de los años. Ujú, Digo, 10, perdón. sí, los 10. Y después el segundo sería 1 por el de los años. Ujú, Y cierro el paréntesis. correcto, y ahí ya debería. Ahí Excel, si uno no cierra todos los paréntesis, ahí nada más le dice Sí, que me dice, tengo que cerrar con cuántos paréntesis, como con, ya. Sí, eran 3, me faltaban cerrar los paréntesis. Sí, ya me dio. ok, Gracias. perfecto. Entonces ahora ya podemos arrastrar la fórmula para ver si no se nos olvidó fijar algo, que es algo que suele pasar mucho. Entonces vamos arrastrando la fórmula y vemos que en todas nos dio resultado. Entonces, así es como ya habríamos hecho este ejercicio, que es un poco más complicado que los otros, eso sí. Y ya le habríamos calculado los días de vacaciones a todos los empleados con estas tablas que nos proporcionó la empresa en este caso. Entonces, como ven, aquí hicimos un pequeño repaso de cómo funcionaba el cianidado también. Y usamos el buscar V. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Si me da diferente la respuesta, Sí, profe. algo hice mal, profe. En este caso, vamos a ver si, porque aquí no tengo estos valores en aleatorio. Porque si estoy viendo. No, ay, ya me perdió. Donde da un 30, a usted le da un 30 en el 11, a mí me da Ujú. un 8. Aquí en este sería, Ah, sí, en ese 3 ejecutivo y a mí me da un 8. y podría compartir la pantalla y para ver qué podría estar pasando. Nada más voy a dejar de compartir yo. Ahí está. Sí, ¿para qué quedemos todos bien con esta fórmula? Que es bastante complicada, de hecho. Ajá, ya se está viendo. Mm, Vamos a ver, dice que... Ok, G9H13, ok, hasta el segundo buscar V va bien. T2 y 1. Vamos a ver, también voy a ver los años que sean los mismos. Ok, creo que ya vi cuál fue el detalle. Me parece que en el primer sí, en la prueba lógica, ahí más bien era que buscara que en vez de que fuera igual a G3, que fuera igual a G1, me parece. Sí, que G1 es donde está el título de ejecutivo. Sí, porque ahí lo que pasó creo que fue que le faltó fijarlo. No, en este caso, si no hace G3, a cambiarlo por G1. Ahora sí, sí es que quedó un poco corrido hacia abajo. Entonces ahora sí ya podría hacer la fórmula, nada más para que se hagan los cambios. Y ahora vamos a ver que nos... Y ahora sí ya le habría quedado
Ahí bien. Ahí está, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Sí, es que con estas fórmulas ya les digo yo que es muy fácil cometer errores. Entonces no se preocupen por eso. Entonces aquí ya habríamos finalizado el archivo de buscar V. Entonces ahora vamos a ir al siguiente archivo, que de hecho voy a aprovechar para pasárselos por WhatsApp, que ya está en Classroom de hecho, que es el archivo de índice y coincidir. Entonces los que ya lo descargaron por Classroom pueden ir viendo el archivo de índice y coincidir. Y yo de mientras voy a ir pasándolo por WhatsApp nada más, para que les quede ahí también. Ok, aquí ya estoy. Vamos a buscar el archivo. Aquí está el de índice y coincidir. Y de paso voy a ir pasándole los otros dos archivos que vamos a ir viendo hoy. Pero el primero que vamos a ver es el de índice y coincidir. Entonces voy pasándole el resto de archivos que también los vamos a ver hoy. Ahí están. Ahí ya les coloqué los tres archivos por WhatsApp. E igual esos archivos ya están en Classroom. Ya que están en Classroom, correcto. Entonces ahora voy yo abriendo el archivo de índice y coincidir. Ahí está. Entonces aquí en este archivo vamos a irnos a la primera hoja, que sería la hoja de coincidir. Donde aquí tenemos en esta hoja de coincidir, tenemos esta tabla que tiene códigos de productos de una empresa y tiene cuándo fue que llegaron a la empresa. Menos que eso será un tema más de inventarios, entonces tiene aquí los productos y cuándo llegaron a la bodega, podría decirse. Entonces aquí lo que queremos hacer es elaborar una fórmula en esta celda de color amarillo que nos muestre la posición del código que seleccionamos aquí justo encima, que es en la celda E2, sería en este caso. Entonces aquí queremos que nos muestre dónde es que está posicionado este código, según esta tabla adjunta que tenemos aquí. Para hacer eso vamos a usar una fórmula que se llama coincidir. Entonces vamos a escribir igual coincidir, ahí está. Escribimos igual coincidir y nos vamos al ayudante. Y coincidir tiene estos tres argumentos. El primero es el valor buscado, que este caso es cuál valor estamos buscando, que sería el código que tenemos aquí justo encima. En este caso el valor buscado sería en E2. Luego lo siguiente que nos pide es la matriz buscada, que es donde vamos a buscar este código. Este código lo vamos a buscar en esta columna donde están los códigos. Aquí solo vamos a seleccionar la columna, que sería de la matriz buscada, quedaría de A1 bueno, es un poco extraño, quedaría desde A1 hasta A14. Luego fijamos la matriz, muy importante. Y ya teniendo la matriz, lo que nos faltaría es el tipo de coincidencia, que en este caso en buscar V teníamos dos tipos y aquí tenemos tres. En este caso normalmente la mayoría del tiempo siempre vamos a usar los mismos dos que usábamos en buscar V, que era el 0 y el 1. Específicamente para este caso, como queremos buscar exactamente este código, entonces vamos a colocarle en tipo de coincidencia 0. Tipo de coincidencia 0. Y aquí vemos que ya nos muestra el resultado de la fórmula. Entonces, para repasar la fórmula, el valor buscado sería en este caso el código que tenemos aquí justo encima.
Luego la matriz buscada sería la columna donde están todos los códigos. Y por último, el tipo de coincidencia sería 0 para que nos busque exactamente ese código. Entonces hacemos clic en aceptar y vemos que la fórmula ya nos dio como resultado 4. Y de hecho, si lo venimos para entender qué es lo que está haciendo la fórmula lo que hizo fue buscar las celdas que yo le seleccioné, que fueron estas. Empezó a buscar el valor para darnos en cuál posición estaba. Entonces empezamos a contar, esto empieza a contar la posición desde 1. Entonces sería posición 1, 2, 3 y 4. Entonces como vemos el código en este caso estaría en la posición número 4. Que es lo mismo que nos dice la fórmula, entonces por ende la fórmula está correcta. Entonces hasta aquí vamos bien con esta fórmula de coincidir. Sí, profe. Profe, ¿puede ponerme la fórmula un segundo, porfa? Ok, Que me bueno, perdí en el último valor nada más. Ah, sí, está. escogió 0. Ok, perfecto. Listo, eso era todo. Ok, perfecto, con mucho gusto. Entonces, una cosa de coincidir que sí tiene es que solo puede buscar valores, es si la matriz buscada solo puede ser una fila o una columna. Afortunadamente ese es un problema de coincidir, porque si lo ponemos a buscar en dos filas o en dos columnas nos va a dar error. Porque no va a saber cómo dar la posición. Porque por ejemplo, si lo pusiéramos a buscar en dos columnas, tendría que decirnos posición 2,4, digamos, por ejemplo. Pero eso no lo puede hacer coincidir. Entonces aquí ya tendríamos esta parte. Ahora, como una práctica, les traje aquí la tabla es exactamente la misma, nada más que le di vuelta para que quedara de forma horizontal la tabla. Y aquí como práctica les traje este ejercicio. Entonces aquí elaboraríamos una fórmula aquí en E20, igual en la celda de color amarillo, que nos muestre la posición del código que está justo encima, según la tabla que tenemos aquí, la tabla que está acostada. Según esta tabla que nos muestre la posición de este código. En este caso, cuando seleccionen la matriz, recuerden que solo pueden seleccionar una fila, que por obvias razones va a ser la fila de código. Entonces igual les doy unos cuantos minutos para que lo intenten y me dicen cómo les fue. Profesor, una duda. Yo tenía entendido que, digamos, cuando nosotros fijábamos un número o, digamos, las celdas, era para como para cuando jalamos la fórmula que no se desarme, por decirlo así. ¿Estoy yo equivocada con ese concepto? O sí, ¿verdad? Sí, de hecho la idea de fijar las celdas es para que si un futuro llevaras la fórmula para abajo, tuviera que hacerla por cualquier razón, que la referencia no se me vaya arrastrando para abajo y al final me quede sin tabla, digamos. Ah, ok. Sí, entonces siempre es por eso, para poder dejar una referencia fija Sí, y correcto. poder arrastrar la fórmula. Ok, está bien, entonces. Listo, ya Ok, lo hice. ok, con mucho gusto.
Ok, yo creo que ya deberíamos estar listos. Entonces, ¿cómo les fue con este ejercicio? ¿Lo pudieron hacer? Sí. Ok, perfecto. Voy a ir aprovechando yo una vez para hacerlo. Aquí utilizamos la fórmula de coincidir igual. Y voy a abrir el ayudante para que sea más fácil. En el cual el valor buscado va a ser el código que tenemos aquí justo encima. Ese código lo vamos a buscar en la fila, en este caso como los datos están acostados, entonces sería en la fila que tiene los códigos. La fijamos, esto es para que en un futuro si ya hacen coincidir, si tengan que arrastrar, ya no se les olvide esa parte. Y por último, el tipo de coincidencia sería tipo de coincidencia 0. Y como vemos me dice que está en la posición 4. Entonces aquí ya podemos ver que nos dice que este código está en la posición 4. Que si venimos aquí, empezamos a contar y vemos que 1, 2, 3, 4 efectivamente está en la posición 4. Con esto básicamente lo que quería probarles a ustedes era que, bueno, que quería enseñarles era más bien que ustedes vieran que la fórmula de coincidir funciona tanto para filas como para columnas. Algo que no tiene el buscar V, que ya vimos que tuvimos que hacer hasta un buscar H, inclusive antes para buscar entre filas y columnas. Y aquí vemos que con el coincidir es muy sencillo, no hay que ni cambiar la fórmula. Nada más cuestión de seleccionar una matriz diferente. Y ya nos queda el ejercicio listo. Entonces hasta aquí vamos bien con esta parte de coincidir. Sí, muy bien. Ok, perfecto. Entonces ya que conocemos un poco acerca del coincidir, vamos a ir a la siguiente hoja, en la cual tenemos esta tabla, perdón, ese no era el zoom que quería hacer. Tenemos esta tabla, en la cual nos muestra las ventas de una empresa X por zona, que está aquí en 4 zonas, y por mes. Aquí tienen los meses y la zona. Entonces aquí tenemos las ventas respectivas de cada campo. Aquí de hecho aquí trae una pequeña explicación el ejercicio, que básicamente dice que el coincidir indica en qué posición se encuentra un dato, y el índice, que es la fórmula nueva que vamos a ver, lo que nos permite es buscar un dato si nosotros le damos a la fórmula, le decimos en cuál columna y en cuál fila está. Aquí están los argumentos del coincidir. Aquí después vamos a ver esta parte de los tipos de coincidencia. Y por último aquí tenemos la estructura del índice, que ya la vamos a ver también. En este caso lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte donde está el mes. Tenemos estos campos para colocar el mes. Y vamos a escribir un coincidir. Entonces escribimos coincidir. Y vamos a irnos al ayudante para que sea más fácil. Un coincidir en el que el valor buscado en este caso va a ser el mes que seleccionemos aquí. Entonces valor buscado. Seleccionamos aquí donde dice junio. Valor buscado seleccionamos donde dice junio. Luego en matriz buscada. Aquí vamos a ver dónde es que están los meses. Que si vemos los meses están aquí los meses están en las partes de filas. Está cada uno en una fila diferente. Entonces vamos a seleccionar la columna en este caso que tiene todos los meses. Entonces selecciono la columna que tiene todos los meses y la fijo con F4. Entonces ya tenemos la matriz buscada. Luego el tipo de coincidencia, en este caso, como estamos buscando una palabra, va a ser coincidencia 0. Y ya vemos que ya nos da la posición. Y aquí hacemos nada más clic en aceptar. Y ya tendríamos esta parte.
Si vemos la fórmula, ya nos quedó aquí que ya nos dice que junio está en la fila 7. En este caso, esto lo de fila es un formato, sino nada más aquí diría que está en la posición 7. Entonces, con este primer coincidir, lo que hicimos fue encontrar la fila en la que está el dato que andamos buscando. Ahora vamos a hacer el otro coincidir. Uy, es que se pasa moviendo, entonces voy a quitar la lupa mejor. Vamos a hacer el otro coincidir. Que en este caso este coincidir va a ser para encontrar en cuál posición se encuentra la zona oeste. Para eso abrimos otro coincidir y damos igual al ayudante. Y aquí en el ayudante tenemos aquí el valor buscado. El valor buscado va a ser en este caso, aquí en la parte de la zona donde dice este. Entonces seleccionamos la celda. En este caso F24. Luego la matriz buscada. Vamos a ir a buscar en la tabla donde es que están las zonas. Que vemos que las zonas están como encabezados de las columnas. Entonces seleccionamos todas las zonas, incluido esta celda de mes y zona. La vamos a seleccionar también. Las fijamos con F4. Fijamos la matriz buscada con F4. Y por último, el tipo de coincidencia sería tipo de coincidencia 0. Para que nos busque exactamente la zona este. Ya vemos que nos dice que está en la posición 4. Ya que hacemos clic en aceptar. Y de esta manera ya tendríamos la fila y la columna en la que está el dato que andamos buscando. Que en este caso sería, estos supongo yo que son ventas. Entonces ya sabemos dónde es que está el mes de junio, que está en la fila 7. Y ya sabemos dónde es que está la zona este, que está en la columna 4. Entonces, hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Profe, ¿puede poner un momentito la fórmula? ¿De cuál? ¿De la zona o el del mes? De la última, de la zona. Ok. Ahí está. Uy, ahí está. El rango es C7 a C19. No, Que no en veo. este caso sería, lo que hicimos fue seleccionar aquí los encabezados de Solo la el tabla. encabezado. Sí, Ok, me equivoqué. Gracias. ok, con mucho gusto. Entonces ya tenemos esta parte lista, que es la parte del coincidir, y ahora es cuando ya vamos a usar la función de índice para obtener nuestro resultado. Entonces nos vamos a la par de la celda que dice dato y vamos a escribir igual índice. Aquí podemos ver que la función de índice tiene dos alternativas. En este caso nosotros vamos a usar la primera, la que dice matriz. E igual vamos a irnos al ayudante para que sea más sencillo de entender. Vamos al ayudante y aquí dejamos esto como está y le damos nada más clic en aceptar. Y aquí ya estaríamos con el ayudante en la función índice. Lo primero que nos pide el índice es la matriz, que es la matriz donde va a buscar los datos. En este caso, para la matriz vamos a seleccionar toda la tabla completa con todos los encabezados, muy importante. Vamos a seleccionarla con todos los encabezados y la vamos a fijar con F4. La fijamos con F4. Luego, lo siguiente que nos pide el índice es el número de fila, que aquí de hecho ya lo calculamos con el coincidir antes. Entonces nada más vamos a la celda donde hicimos el coincidir para la fila y la seleccionamos. En este caso sería G23. Allá tendríamos la fila seleccionada y luego vamos al siguiente argumento, que es el de número de columna.
y vamos a seleccionar la celda donde calculamos el número de columna. En mi caso sería G24. Y ya podemos ver que nos está dando un valor. Que esto ya significa que vamos por buen camino. Entonces, para repasar, la matriz sería toda la tabla completa con todos los encabezados. El número de fila sería el que calculamos aquí como el coincidir en G23. Y el número de columna sería también el que calculamos con el otro coincidir en G24. Entonces ahora nada más haríamos clic aquí en aceptar. Y como vemos ya nos dio un resultado. Que nos dio 1683. Ahora lo último que voy a hacer es explicarles cómo es que funciona la fórmula. ¿Qué es lo que hace el índice exactamente? El índice lo que hace es, si nos vamos a la tabla y buscamos la fila de junio, voy a marcar la fila de junio. Entonces el índice lo que hace es buscar la intersección entre la fila y la columna que nosotros le digamos. Entonces en este caso busco la intersección entre la fila de junio y la columna este. Entonces el dato que esté en medio de esos dos, el que se intersequen las dos, es el dato que nos muestra el índice, que como vemos es 1683, que es el mismo que me mostró a mí haciendo este ejemplo, que es cómo trabaja el índice básicamente. Y así es como quedaría el resultado. Entonces hasta aquí vamos bien con este ejercicio. Sí, profe. Ok, perfecto. Ya son casi las 4, entonces vamos a quedar por aquí de momento. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a irnos a un receso y volveríamos a las 4:15. Entonces nos vamos a un receso y volvemos a las 4:15.